Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Como todas las noches estamos acá para dialogar con un invitado especial. Hoy con alguien que ya cumple 30 años en esto de escribir canciones y cantarlas, y sobre todo contar historias, ser un poco el cronista de lo que nos pasa como sociedad. Víctor Riveros. Él tiene una trayectoria donde hay unos cuantos álbumes de temas propios que fueron muy importantes en su momento, pero también generó todo un movimiento alrededor de él y sigue trabajando mucho en ese tema tan complicado de valorar la creación, de reconocer la tarea del compositor y por supuesto también de lograr que los músicos puedan desarrollarse en un ámbito de seguridad laboral. Vamos a hablar mucho de eso con Víctor, que además prepara un gran concierto para celebrar 30 años de trayectoria. Primero vamos a su semblanza y después comenzamos a dialogar con el músico, compositor e intérprete Víctor Riveros. Víctor Riveros es oriundo de la ciudad de Paraguarí. Es músico, cantautor con 30 años de trayectoria, así también es arquitecto, consultor de proyectos sociales y ambientales y ha trabajado en distintas organizaciones e instituciones. En sus inicios fue integrante del grupo Síntesis 86-87 y luego inicia su carrera solista y de cantautor con la grabación de su primer álbum, Piel Quemada, que lo presenta en 1993. Lleva publicados 5 álbumes con canciones de autoría propia y ha participado en similar número de producciones colectivas: Piel Quemada, 1993, Tiempo de Actuar, 2002, Identidad Mestiza, 2008, Esencial Apité, 2012, Corazón Mediterráneo, 2022. Es uno de los creadores del colectivo Canción Social Urbana en Paraguay, junto a Aldo Mesa y Hugo Ferreira, que ha tenido su desarrollo durante una década, 2000-2010. Actualmente impulsa junto a otros colegas el colectivo de cantautores Canciones del Camino. Han realizado 3 ediciones del festival colectivo del mismo nombre. En 2023 se asocia a la Academia Latina de la Grabación, participando como miembro votante de los Latin Grammy. Ha obtenido varios reconocimientos como compositor: mención de honor en el concurso homenaje a José Asunción Flores, 1992, ganador del segundo concurso de creación de canciones populares de Ibermúsicas, 2016, mención de honor en el concurso nacional de creación artística por los 150 años de la Guerra Guazú, 2020. Ha representado a Paraguay en varios eventos internacionales como el Networking, encuentro entre Europa del Este y Mercosur, realizado en Austria 2001. También ha sido seleccionado por Ibermúsicas para participar en el Festival Internacional Sonamos Latinoamérica en Costa Rica en marzo del 2023. Estimado Víctor, qué gusto reencontrarnos ahora después de un tiempo y sobre todo ante este aniversario. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gustazo realmente estar acá en tu programa. Buenas noches a toda la audiencia. Y sí, realmente feliz de estar en este momento. Me parece todavía increíble decir que cumplo 30 años de cantautor. Claro, pasa rápido el tiempo, ¿no? Sí, increíble. No, realmente este año me tocó hacer recordar un poco todo lo que fui viviendo y obviamente un montón de conflictos de todo tipo, claro, por el camino, de situaciones que me han desviado también del camino y realmente creo que el mérito que tengo, digamos, es haber sido constante. Sí. Haber estado ahí con todas las dificultades, la perseverancia siempre es clave para poder estar celebrando estos 30 años. 30 años, 3 décadas. El otro día estaba viendo algunos recortes antiguos y veía un Víctor casi niño al lado de Carlos Noguera, Berta Rojas, Lidia González. No sé si te acordás de esa foto. Sí. ¿Qué era? ¿Un movimiento? Nosotros tuvimos el primer grupo de música que yo tuve fue con ellos, ¿verdad? Con Berta Rojas, Vicente Morales, sí, ¿verdad? Carla Taboada, Alicia González, claro, ¿verdad? Sí, me acuerdo. ¿Vos eras de un colegio No. ¿De dónde vos te uniste a ellos? Y mira, fue una serie de coincidencias. Nos hicimos amigos con Rolando Chaparro. Claro.
Y por ahí armamos un grupo de gente que andábamos por una parroquia. Creo que nos conocimos a través de un concurso de composición de música religiosa. Claro. En el cual yo participé y sacamos el primer premio en una categoría. Ajá. Y ahí estaba Rolando en la parte organizativa, ¿verdad? Somos de la misma edad, ¿verdad? Claro, Y contemporáneo. por ahí nos hicimos amigos y empezamos a recorrer la ciudad. Conocimos a Berta, Vicente, ¿verdad? Y creamos un grupo que se llamaba Tiempo Libre. Mirá vos. Y vos sabés que, y simpático era porque se llamaba Tiempo Libre porque no teníamos tiempo. Y esa foto es de esa época. Es de esa época, sí, Qué sí. interesante. Yo me acuerdo vagamente haber sido jurado de un festival del Perpetuo Socorro y ya estaban todos ustedes por ahí. Siempre andaban dando vueltas por ahí. Berta con la guitarra, Lidia cantando, Rolando ya era muy talentoso. Sí. Y eso después derivó en el grupo Síntesis. Claro. Te cuento que hubo por medio de otro grupo que se llamó La Nube de Alem. Ajá. Las nubes. Sí. y bueno, y después finalmente desembocó en el grupo Síntesis, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí, yo estuve en los años 86, 87, luego salí del grupo y bueno, ellos siguieron con la carrera exitosa que tuvieron, ¿verdad? Y yo comencé a hacer el trabajo de grabar mi primer álbum. Claro. Estoy hablando de los años 90, 91. Claro. Entonces el álbum Piel Quemada salió en el año 93. Qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de la época final de la dictadura. Sí. 85, 86, 87, cuando había luego una fuerte presión con el nuevo cancionero, el rock nacional, había una serie de movimientos. Sí. A pesar de la represión, la gente ya quería, bueno, se hizo Rock Samber, vinieron muchos artistas, había una ebullición en ese momento y bueno, con la democracia fue una explosión, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo que nosotros en el grupo Síntesis surgimos como un grupo diferente en cuanto al sonido. Claro. Porque el nuevo cancionero tenía el sonido, digamos, del folclore latinoamericano. Sí, más de protesta, digamos. No, y a la vez, digamos, los instrumentos, Cierto. así más de tierra, digamos, ¿verdad? Y nosotros tomamos un poco influencias de música brasilera y cosas así, empezamos a hacer cosas eléctricas, ¿verdad? Y paralelamente a que, por otro lado, estaban las orquestas bailables. Siempre. Y nosotros teníamos un poco el sonido, digamos, desde el punto de vista del tipo de instrumentos de las orquestas bailables, pero el contenido más tirando para el otro lado. Claro. ¿Verdad? Más para el nuevo cancionero. Una especie de canción social urbana también, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo, ¿no? Exacto, sí. Y ahí vos haces algo que no es fácil porque comenzás a contar tus propias historias, comenzás a relatar lo que nos pasaba como sociedad, asumís un rol de cantautor. Sí. ¿Eso cuándo comenzó? Y vos sabés que, por ejemplo, ese primer material que grabé, Piel Quemada, yo no me autodefinía todavía como cantautor, no existía todavía ese concepto. Claro. Entonces era cantante solista. Ok. Compositor, cantante solista. O sea, yo era, es como que vos tenías los grupos y los solistas. Sí. Entonces me dije, yo voy a ser solista. Okay. Ahí empecé a grabar mis propias canciones y todo eso. Luego surge, ¿verdad? Todo el tema de la influencia obviamente, de la trova cubana, Silvio Rodríguez, etcétera, Gente etcétera. en Camino ¿verdad? y compañía. Sí. Y bueno, y ahí empieza a surgir también la terminología de cantautor, ¿verdad? Correcto. Y finalmente se define, digamos, un poco esa imagen mía como cantautor también con un segundo grupo de gente, de influencia, que fueron sobre todo Aldo Mesa y Hugo Ferreira. Ahí forman como un tándem ustedes. Sí, ¿verdad? Y yo que era el más viejito ya del grupo, me agarré de los jóvenes, en este caso Aldo y Hugo, que eran jovencitos y súper talentosos, y comenzamos a construir una identidad propia. Cierto. ¿Verdad? De hecho, le dieron un nombre a eso, ¿no? Sí, Canción Social Urbana. Ok. Que estuvo vigente realmente 10 años. Sí, y hacían recitales conjuntos, trabajaban también de manera casi cooperativa para grabar. Sí, hicieron un trabajo interesante. Sí, de hecho que nosotros incluso teníamos como una especie de lema en ese momento que era de que nosotros
teníamos que ser aliados en vez de competencia. Okay. Porque también es muy clásico, ¿verdad? Que de repente vos le ves acá, este es músico, cantautor, qué sé yo, y hay como una especie de rivalidad, de ¿no? rivalidad, ¿verdad? Y ya en ese momento nosotros dijimos, no, qué rivalidad de nada, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar juntos y fue muy, muy auspicioso. Por ejemplo, te cuento que nosotros llegamos a viajar a Europa juntos. Sí. Fuimos a Austria a tocar en un encuentro internacional entre países de Europa del Este y países del Mercosur. Qué interesante. Súper interesante, nos encontramos con gente muy interesante, tocamos. Otras músicas del mundo también, sí, ¿verdad? Yo recuerdo que yo hice una conferencia incluso sobre la música y las minorías étnicas y fue muy rico realmente. Claro, todo eso iba pasando en el mundo, porque no olvidemos que también el mundo se abrió, Latinoamérica por fin entró en un proceso democrático, hubo como más apertura. Ahora, en el caso tuyo, ¿tuviste formación musical académica también? ¿O fuiste autodidacta? Y yo digamos que de origen soy autodidacta. Okay. Bueno, me cuesta decir eso porque resulta que mi papá es músico. Ajá, ok. Mi tío Aníbal Riveros, también de Blue Caps, ¿verdad? También es músico. Emi Ayub. Emi Ayub Riveros. Entonces yo tenía una influencia muy fuerte de familiar. Ah, vos de esa rama Riveros. Sí, entonces yo bebí la música en la casa. Claro, ¿verdad? claro, o sea que era un destino medio inevitable. Sí, y ahora sí soy autodidacta en el sentido que nunca entré en una escuela formal, ¿verdad? Sí, después empecé a estudiar con profesores de guitarra, con Gustavo Viera, claro. Diferentes personas con las que fui tomando cosas pequeñas, ¿verdad? Claro, que fueron nutriéndote para ir creando tus... ¿Y las canciones? Sí. ¿De dónde te venían? ¿Eran como vivencias tuyas? ¿Cómo? Porque todas tus canciones tienen un significado, no son canciones pasatistas. Sí, no fue tu estilo ese. Siempre contaste historias. Mira, yo te digo que yo comencé de alguna manera haciendo autoterapia con las canciones. O sea, siendo joven, casi adolescente, pasando la adolescencia todavía sin saber muy bien para dónde ir, con muchas preguntas, muchos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces muchas veces yo me senté a escribir para curar mis heridas. Qué interesante eso. Y ahora voy a hacer una pausa, pero quiero desarrollar ese concepto porque a muchos de los que escuchamos canciones también nos produce ese efecto sanador la música. De hecho, es un gran bálsamo. Vamos a hablar un poquito de eso y lo que fue pasando después, porque aquella experiencia hace 30 años fue la primera, pero vinieron 5 hijos después, 5 discos más. Sí, totalmente. Y mucha actividad también en lo que mencionaba al principio, de lograr esa conciencia gremial de este rubro que es tan difícil siempre de los creadores, ¿no? Que se les reconozca sus derechos. Vamos a hablar un poquito de eso después con Víctor, que tiene mucha experiencia en el tema también. Víctor Riveros celebra en poco tiempo más. ¿Cuándo? ¿El 7 de octubre? El 7 de octubre. Hacemos un concierto de celebración que se llama Cronología. Bueno, eso hace en el Teatro de las Américas, del CCPA. Después vamos a hablar del concierto en sí más adelante. Pero ahora, breve pausa y volvemos conversando la noche. Siempre es bueno recordar que nuestra cortina la hace Riola Alvarenga, es un tema de Ismael Ledesma, La balada del indio, hablando de reconocer la autoría de los creadores, tema del cual vamos a hablar también con Víctor. Pero me quedé pensando, Víctor, que por lo que vi acá, de Piel Quemada, que habrá sido como tener el primer hijo, te llevó después mucho tiempo para hacer tiempo de actuar. Sí, no así es mismo. fácil producir y grabar en Paraguay, ¿no? Sí, no, de hecho que yo lancé el primer disco y me costó darle movimiento. Ajá. Que de hecho sonaron en las radios, todo eso, pero mi falta de experiencia, digamos, y de encontrar los espacios en donde mostrar eso, me hizo que finalmente me fuera quedando un poco suelto, ¿verdad? Y como yo también soy arquitecto, ¿verdad? Sí. Soy especialista en desarrollo sustentable, ¿verdad? Paralelamente yo fui estudiando, fui trabajando, fui haciendo otras cosas y prácticamente tuve una pausa de 7 años Claro. entre Piel Quemada y Tiempo de Actuar. Claro. En el cual
yo sufría, sufría con no poder estar de vuelta en el oficio, digamos así, público, ¿verdad? Claro. Porque finalmente lo que hice fue ir componiendo canciones que iban quedando un poco guardadas en los cajones, ¿verdad? Y con los amigos. Sí. Y bueno, después llegó otro momento, ahí fue que aparecieron Hugo Ferreira, Aldo Mesa, ¿verdad? Claro. Y dije, no, este es el momento que tengo que volver a... Era tiempo de actuar. Era tiempo de actuar y no es casual que tenga ese nombre. Ese nombre, claro. Así mismo, ¿verdad? Qué interesante porque dos cositas rápidas. Una, hay una gran vinculación entre la arquitectura y la música. No sé por qué, pero hay. Hace poco entrevisté a Franco Pinazo. Hablamos de los temas de grandes músicos, de Chico Buarque hasta otros que pasaban por la Facultad de Arquitectura. Sí. Vos por lo menos terminaste. Muchos se fueron a la música para siempre. Sí. Pero hay ahí, por lo visto, una vinculación bastante... No, y el arte, sí, claro. sin duda. Sí. Hasta la composición de forma, decíamos el otro día con el amigo invitado. Pero quiero ir a tiempo de actuar. Sí. Ahí juntás un poco todo eso que se fue preparando en todos esos años. Sí. Y finalmente lo plasmás en un nuevo material. Exacto. Y vos sabés que ahí, por ejemplo, me viene a la mente porque te comento, ¿verdad? Sí. Incluí 2 temas en guaraní. Me acuerdo que fue la primera vez que entraste también en ese... Claro, y digamos, como que traje a un ambiente urbano, clásico, tradicional, digamos, de los bares, los pubs y compañía, de repente cantar canciones en guaraní que tenían algo de folclórico, pero no eran canciones del interior, ¿verdad? No eran clásicas polcas ni... Sí. Y vos sabés que me ocurrió algo interesante, porque cuando fuimos a Europa, sí. Cada uno llevó su repertorio, Hugo, Aldo, yo, ¿verdad? Y yo incluí una canción en guaraní. Y el resto, 6, 7, 8 canciones eran en castellano. Sí. La canción que impactó, la canción en guaraní. Y por otro lado, yo también decía, bueno, pero ¿por qué me sorprendo? Digo, si finalmente es lo diferente, es lo auténtico, es lo profundo, ¿verdad? Por más que no entiendan lo que estoy diciendo, es donde se siente la esencia, ¿verdad? Ahora, ¿vos sabés hablar guaraní? Sí. Claro, esa es una ventaja que vos tenías sobre otros cantantes y compositores urbanos que no manejaban mucho el idioma. Sí, no, totalmente. Yo viví hasta los 14 años en Paraguarí. Ajá. Soy oriundo de Paraguarí. Y ahí en la escuela hablábamos en guaraní. Claro. ¿Verdad? Yo siempre digo que las clases eran en castellano y los recreos en guaraní. Qué interesante eso, porque te dio un plus que no tenían otros. Te animaste y metiste 2 ya en ese disco y después continuaste con esa temática. Sí. Siempre tenés algo en nuestro idioma. Totalmente. Y me da mucha libertad. Y incluso se da una situación interesante porque hay una cosmovisión diferente. Claro, exacto. La cosmovisión occidental, hispanohablante, digamos, y la cosmovisión guaraní tienen lógicas diferentes. Sí. Obviamente hoy en día conviven, se combinan, ¿verdad? Claro. Pero en un momento de interiorización, digamos, profunda, vos te das cuenta que esta es otra cosa. Sí. Entonces yo disfruto mucho de entrar dentro de esa sintonía, sobre todo en el momento de crear. Cuando empiezo a crear y me olvido de, digamos, entre comillas, del éxito, porque eso también ocurre, que de repente cuando vos estás escribiendo, vos estás diciendo, ¿será que esto va a gustar? Sí. ¿Será que es el ritmo? Que va a tener una repercusión. Que van a pasar en las radios, ¿verdad? Empezás a enturbiar un poco tu libertad. Y cuando yo me meto a trabajar en guaraní, acá no importa el mundo y eso hace que salgan cosas muy lindas. Qué interesante esa explicación que das, porque dicen los profesores de guaraní que hasta el que no habla guaraní necesita del idioma en algunos momentos para decir cosas que en castellano pierden su esencia. Sí. Qué sé yo, cosas poéticas, hasta momentos de enojo, ira, todo. Hay palabras en guaraní que necesitamos para entrar en ese mundo. Totalmente. Y hay canciones, yo he intentado de alguna manera acompañar esas canciones en guaraní con ciertas traducciones. Claro. De repente, párrafos que vuelvo a cantar en castellano, o traducciones completas, otras versiones en castellano, ¿verdad?
pero hay canciones que no he conseguido hacer eso. Claro, no me imagino. No he conseguido hacer la traducción. No me imagino a vos cantando Hijo del Diablo, por ejemplo. Añamembuisi, se Sí, puede decir sí, en un momento dado. claro. Pero la traducción ya no tiene el mismo sentido. Qué Sí. interesante, porque eso también te diferenció. Porque cada cantautor también busca su perfil, su identidad. Sí. Vos compartís muchas cosas con varios cantautores paraguayos, pero ese es uno de tus sellos. Sí. El otro es que nunca te divorciaste del todo también de la cuestión social. Siempre Sí. te preocupó también eso, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que yo desde el principio de alguna manera sentí dentro mío era a la hora de componer no quedarme en el cliché Claro. y no quedarme en los lugares ya conocidos. Ujú. O sea, ya sabemos, la canción romántica. El amor, desamor. Sí. Exacto, o sea, esa historia la conocemos, ¿verdad? Claro. Y de hecho da gusto, yo disfruto también de las También, canciones claro. melódicas, románticas, ¿verdad? Pero a la hora de componer yo decía, ¿de qué sirve volver a escribir lo mismo que todo el mundo está escribiendo? Ujú. Entonces yo decía, yo tengo que poder escribir cualquier tema y ponerle música. Eso también fue algo que descubrí, ¿verdad? Que finalmente uno puede abordar cualquier tema. O sea, yo he abordado los temas, pero más extraños en la música. Claro. O sea, siempre hay una manera, porque de repente pareciera como que, si no, ese tema no, ¿cómo vas a cantar ese Claro. tema? Sin ¿verdad? embargo, sí. Y todo se puede. La todo se música puede. es un vehículo que Todo puede se llevarte a esos lugares. Ahora, en el 2008 es como que asumí eso que hablamos antes con el título, incluso, identidad mestiza, Sí, que es nuestra identidad también, ¿no? sí, así mismo. Sí, exacto. ¿Qué tenía ahí? Y mira, ahí tenía muchas canciones realmente compuestas durante varios años y como decís, muchas de enfoque social, muchas de enfoque íntimo también, ¿verdad? Y de enfoque, incluso cuando digo enfoque íntimo también incluyo al área, digamos, ambiental, natural. Okay. Recuerdo que tomé, por ejemplo, una poesía de Ida Talavera Sí. que se llama Tobirure Cové. Que es la vida de la hojita sería. Tobirú es tohuepirú, hoja seca. Hoja ¿verdad? seca. La vida de una hoja seca sería La una cosa hojarasca. así, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Y que describe un ciclo de vida. Ajá. Un ciclo de vida a través de la hojita, ¿verdad? Entonces son cosas así muy pequeñitas, muy minimalistas, ¿verdad? Pero que son muy profundas. Y luego lo social desde el punto de vista, sobre todo de la gente, ¿verdad? La necesidad de encontrar, digamos, un tratamiento más solidario por parte de la sociedad, del gobierno, el Estado, a mucha gente que busca y no encuentra, ¿verdad? Todo esto vos lo fuiste desarrollando en esos discos, cassettes, pero también tocando mucho en vivo tus temas, experimentando Sí. la vinculación con la gente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hicimos muchísimas presentaciones en el Centro Paraguayo Japonés, en el Teatro Municipal, en bares, Claro. en manifestaciones, manifestaciones de todo tipo. Siempre nos llamaban Sí. cuando había algo que reclamar, invitados, Víctor Rivero, Canción Social Urbana. Claro. Sí. ¿Llegaron a interpretar en tus temas otros artistas? Sí. Al inicio, por ejemplo, el grupo Ñamandú grabó una canción mía que se llama Tierra Prometida. Ajá. ¿Verdad? Ya. Bueno, después Hugo Ferreira grabó también un tema mío y así. Claro. ¿Verdad? Y luego yo tomé también cosas de otra gente. Claro, me ¿verdad? imagino. Todos estos temas vos los tenés registrados, me imagino. Sí, Claro, porque la propiedad intelectual es una asignatura que todavía todos estamos aprendiendo sí, y hay que protegerla, ¿no? totalmente. Se mejoró un poco en ese aspecto. Se mejoró bastante. Yo siempre registré todo en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Sí. ¿verdad? Al principio estábamos en conflicto con APA, con De acuerdo. autores paraguayos asociados por el mal manejo que tenía la institución. Además había una visión muy conservadora de APA antes. Sí. Donde inclusive, yo me acuerdo, en la época de la Sí. dictadura no se reconocía como música paraguaya lo que no sea polka, guaraña, Sí. rajido doble o galopa. Sí, así mismo. Tenía Entonces, que ser. entonces yo, por ejemplo, me asocié muy tarde a APA. Ya. O sea, yo protegía mis obras, pero yo no recibía las regalías. Claro. Porque yo no
tenía ganas de estar vinculado con una institución que estaba muy viciada, ¿verdad? Que hoy en día cambió, hay que decir cierto. que ha cambiado bastante, siempre hay alguna resistencia, ¿verdad? Pero cuestionamientos siempre van a haber, sí, pero ya es otra cosa. Pero ya es otra cosa, ¿verdad? Igual que las otras entidades, AIE, Asociación de Intérpretes Ejecutantes, ¿verdad? Que también está haciendo un muy buen trabajo. Avancemos un poquito más antes de la próxima pausa, cuando llega un poco más tarde, justamente Identidad Mestiza 2008 y Esencial APT 2012, ya más cerca del tiempo. Sí. ¿Qué quisiste decir con ese APT Esencial? Sí, y vos sabés que ese fue un disco temático, porque yo también después de todo ese proceso de Identidad Mestiza y todo eso, en un momento dado me quedé un poco, no sé si decir, no, la palabra no es vacío, me quedé repetitivo en cuanto a mi discurso. Ajá. Y yo decía, voy a escribir esto, pero eso yo ya dije en la otra canción, ¿verdad? Claro. Y voy a escribir esto, no, pero eso ya dije en la otra, ¿verdad? Y estaba ahí como... Que otro de los terrores también del músico y del creador, ¿no? Sí, entonces... La repetición. Exacto, ¿verdad? Entonces, tuve una inspiración casi divina. Dije... Una epifanía. ¿Por qué no me apoyo en los poetas y poetisas paraguayos? Claro, ahí fue y busco qué están escribiendo ellos. Qué interesante. Y tomo las cosas que yo no las escribo. Pero le tenían que poner música. Claro, entonces dije, voy a asumir el rol de músico y voy a tomar la poesía, la tarea de la poesía ya la voy a tener hecha, de la letra. Ahí te pido un punto, porque me apasiona este tema, porque me imagino lo difícil que es ponerle música a algo que lo escribió otra persona sin pensar en música. En términos musicales. Sí. Aunque se suele decir que la poesía es también una forma de música. Quiero hablar de ese tema porque esto lo hicieron Serrat y otros grandes, Facundo Cabral, Alberto Cortés, en un momento dado musicalizaron también a grandes poetas. Interesante. Quiero un poquito entrar a fondo, pero a la vuelta de la pausa seguimos hablando con nuestro invitado, que jovencito todavía, pero ya cumple 30 años en esto de la música, así que ya han dado un largo camino. Ya volvemos con Víctor Riveros. Víctor Riveros con nosotros, cantautor y protagonista de 30 años de historia en la música urbana paraguaya, en ese gran esfuerzo de crear nuestra propia identidad. Es un esfuerzo grande, no siempre justamente reconocido, por eso que es un gusto hablar con él y promocionar también lo que llega el 7 de octubre, no se olviden, un hermoso concierto con invitados especiales y algunas sorpresas en el CCPA, pero al final vamos a hablar de eso. Antes de volver a lo que quería profundizar, que era esto de ponerle música a los poetas paraguayos, me olvidé preguntarte, ¿tenés familia? Porque los músicos, bueno, nosotros pensamos que viene una especie de cápsula. ¿Tenés familia? Ya me decís que laburás como arquitecto también. ¿Hijos tenés? Sí, tengo un hijo. Ajá. Estoy casado con mi señora, ¿verdad? Vivimos juntos los tres. Muy bien para ser músico, porque los músicos son cabezudos. Vos te portaste bien. Sí. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 16. Entrando en la etapa. Sí. Qué interesante. Y él nació cuando yo estaba trabajando en Identidad Mestiza. Mira vos. Entonces, tiene una canción dentro del disco. ¿Cómo se llama? La canción de Tiago. Mira vos. Sí. Tiago Riveros. Sí. ¿Él le gusta la música o no? Le gusta la música también. Okay. Sí. Claro, pero, el apellido Riveros tiene ese germen de la música, ¿no? Sí. Pero digamos, no profesionalmente. Todavía no. Todavía no. De hecho que le estoy dando... trato de no ejercer presión. Claro, sí. ¿Y más bien de ejercer influencia, ¿verdad? Que vea lo que hace su papá y si le gusta. ¿Tu señora? Mi señora es docente. Ok, ¿cómo se llama? Senia. Muy bien. No, para redondear un poco la historia personal que también la gente siempre quiere saber y que a veces no conocemos del músico o del creador. A ver, esta decisión tuya, Esencial APT. Sí. Primero lo quiero saber por qué se llama... Tengo acá el... mostrame un poco, así nomás mostrame, sin pasarme. Sí, lo tengo, claro, sí. Y... hermoso disco, hermoso. Sí, que tiene con toda... Y vos sabés que lo concebí como si... bueno, todavía no conté la parte de que finalmente lo que hice fue tomar ciertos poemas
de algunos poetas, leí Sí. muchísimo, ¿verdad? Entonces, Tuviste que leer e investigar. sí, entonces finalmente puse en música una canción de Elvio Romero, Ajá. de Susi Delgado, Jacobo Rauskin, Sí. Lourdes Espínola, Miguel Ángel Mesa, Delfina Acosta, Ida Talavera. Bueno, todos grandes poetas. Sí, No es que tampoco te rebuscaste con aficionados que... sí, toda gente que ya tenía una obra desarrollada. Sí, Rauskin sí. es quizás Sí. el mayor poeta vivo que tenemos. Susi y Lourdes son grandes poetisas. Ida Sí. también. O sea, elegiste lo mejor de lo mejor. Sí. Ahora, Y sabes que te cuento algo Sí. que no quiero que se me pase, ¿verdad? Sí. Te decía de que yo de alguna manera estaba como que repitiéndome mis ideas y todo eso. Entonces acá yo Ah. encontré enfoques distintos. distintos a los Claro. míos, ¿verdad? Y un detalle no menor, ¿verdad? En el caso de las mujeres, Ujú. para mí fue un placer ponerle música a la poesía de las mujeres porque de vuelta tienen una mirada diferente al varón. ¿Y le cambiaste el género? No. No, cantaste así como ella escribieron. Mantuve y fui feliz diciendo, cantando como si fuera yo mujer. Una mujer. ¿verdad? Claro, qué interesante esto, porque esa fue la gran revolución de Chico Buarque y compañía. Cuando ellos imaginaron historias de mujeres, la escribieron en femenino. Y fue un Sí. escándalo en Brasil en los años 60, 70, porque Claro. era raro, ¿verdad? Sí. Lo primero que se pensaba era, este tipo es Sí. del otro lado, ¿verdad? Sí. Toda esa historia. Y a mí me suena horrible cuando le cambian el género. Sí. Suena cursi, no sé cómo. Hay que mantener la esencia Sí, misma. sí, ¿no? no, totalmente. Acá hay una canción de Delfina Acosta, por ejemplo, un poema que se llama ¿Acaso es tarde? Ajá, En sí. el cual una mujer mayor habla de cómo terminó quedándose sola Ok. después de haber criado hijos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Mm. Una situación que yo no la hubiera podido escribir. Claro, que es del universo más femenino, digamos. Qué Totalmente, ¿verdad? interesante eso. Entonces, eso para mí fue muy rico realmente, ¿verdad? Bueno, te animaste también porque había que partir de cero, o sea, y no romper tampoco la belleza de la poesía original. Sí. Tuviste que adaptar la métrica, cambiaste algo. Casi nada, casi nada. De hecho que descarté algunos poemas que eran muy complicados porque eran larguísimos Claro. o cosas por el estilo, pero en la mayoría, el 90% quedó así como ellos lo escribieron. Eso también me obligó a desarrollar una línea compositiva, musical, Sí. novedosa, innovadora muchas veces, porque cuando la poesía iba para otro lado, yo tenía que buscarle también la vuelta para que finalmente eso cierre y quede bien y se escuche bien, ¿verdad? Claro. Pero es muy rica esa experiencia. Yo entre paréntesis te cuento, yo tengo alumnos de composición, alumnos también, de creación, ¿verdad? Claro. Y yo trabajo mucho con el tema de pasarles poesías, letras, como para que ellos se obliguen a sentir lo que es la musicalidad que tiene esa poesía. Qué interesante esta experiencia. Esto está en las plataformas ya tipo Spotify, Deezer y compañía. Este disco específico no está. No está todavía. Porque, bueno, yo me metí a las plataformas posteriormente. Claro, ¿verdad? entiendo. Pero sí lo voy a subir. Lo voy a subir y Claro. de hecho todavía quedan algunos ejemplares físicos. Interesante. ¿verdad? Que entre paréntesis van a estar disponibles en el concierto. Sí, y te suelo ver también estás en Instagram también. Sí. O sea, se sí. te puede encontrar también ahí en las redes De hecho que sociales. tengo dos materiales, sí tengo subidos, que son Identidad Mestiza y Corazón En Mediterráneo. Spotify, Están en todas las plataformas. en todas las plataformas. Sí. Bueno, importante para la gente que está viendo la entrevista y quiere interiorizarse un poquito más. Y en el concierto van a ver también los discos, que es una buena oportunidad. Estaba acá viendo, completando, después quiero entrar en los discos más colectivos y en las experiencias más de grupo, pero completaste ese ciclo. Y me acuerdo que inclusive nos trajiste acá al canal ya el último, que fue Corazón Mediterráneo. Sí, Corazón Mediterráneo que ya surgió en este nuevo tiempo Post-pandemia ya. digital. Sí. O sea, ya no salió en formato físico. Ya no, claro. ¿verdad? Que también siempre es una pena, ¿verdad? Sí. Porque el tener el físico siempre Sí. era muy lindo, ¿verdad? Pero bueno, hay que aceptar también los cambios Cierto. tecnológicos de época. Y es un material muy querido, muy lindo, suena muy bien, tengo invitados espectaculares.
Corazón Mediterráneo, un tema que me gusta mucho. ¿Hiciste ¿verdad? clip también? Sí. Sí. Hice un videoclip con, de hecho, la canción la hago con Pablo Venegas, Claro. como invitado, Sí. ¿verdad? Luego hay varias canciones, pero otra canción que quiero mucho es Pijareta Taipupe, Sí. una canción en guaraní que la canté con Meli Hicks, Claro. un dúo hermoso que, entre paréntesis, va a estar Meli en el concierto también. De los 30 años. De los 30 años. Y bueno, está Andrea Balobra como invitada, Lidia González, Nino Rodríguez. Espectacular, Bueno. muy lindo. Me encanta porque es también una suerte de reconocimiento hacia tu obra por parte de músicos muy valiosos de nuestro país. En este Corazón Mediterráneo, ¿tuviste alguna temática especial o fuiste tocando diversos temas? ¿Por qué te digo esto? Porque Sí. ya es difícil el concepto de álbum ahora. Sí. Ahora uno lanza como canciones, ¿no? Que Sí. se colocan en una plataforma. Sí, pero sí, yo mantuve todavía el concepto de álbum. Incluso de alguna manera está asociado al nombre de esa canción, ¿verdad? Que se llama Corazón Mediterráneo. Okay. Porque finalmente lo que hice fue en todas las canciones abordar un poco la mirada y los problemas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? O sea, para mí el Paraguay mediterráneo Sí. es lo que se refleja dentro del álbum, ¿verdad? Incluso con miradas diferentes, ¿verdad? Porque Corazón Mediterráneo habla de realmente de nosotros desde adentro. Y tengo otra canción que se llama Patria Abierta, que la grabé con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y sin embargo, ahí nos da otra mirada, ¿verdad? Que es la necesidad del Paraguay abierto al mundo, ¿verdad? Ajá. En el que nosotros aprendamos también de los demás, ¿verdad? Valoramos lo nuestro, valoramos nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, pero siempre abiertos. Esa debe ser la meta, ¿verdad? Entonces, un poco lo que hablo también en esa canción Patria Abierta, ¿verdad? Entonces, Claro. de alguna manera el álbum habla del país, tanto de lo que ocurre adentro, pero también abriéndose hacia afuera. Es que nosotros venimos de una generación, Víctor, que quería también salir un poco después de estar tan encerrados Sí. en esa isla rodeada de tierra que Así decía mismo. Abasto, ¿no? Sí. Queríamos que el mundo nos conozca y queríamos conocer el mundo. Sí. Estoy leyendo acá el colectivo de cantautores Canciones del Camino. Sí, que es lo que ahora te está ocupando también. ¿Qué es eso? Sí, y bueno, vendría a ser el siguiente paso después de Canción Social Urbana, ¿verdad? Correcto. Comenzamos de vuelta a asociarnos con otros cantautores, Dani Moreno, Ulises Silva, María Ríos, Sí. Nino Rodríguez, mismo Lisa Abogado, ¿verdad? Que ya consolidada, sin embargo igual está cerca nuestro, nos ayuda, nos apoya, ¿verdad? Y que ha comenzado a componer también. Sí, 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 sí. Bastante. Ella antes hacía más interpretación y hace un buen Sí. tiempo que ya está componiendo. también. Entonces estamos de vuelta desde el 2019, ¿verdad? Con este colectivo de cantautores y tenemos la suerte de que ya hicimos 3 festivales anuales importantes, colectivos, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, y ahora estamos apuntando a la 4ª edición, lo estamos haciendo una vez al año, ¿verdad? Y nos ayuda mucho a ir trabajando entre nosotros y viendo, digamos, qué proyectos podemos encarar juntos y ayudarnos, ¿verdad? Qué bueno, porque el concepto de unión siempre produce resultados que son más trascendentes, y no es el trabajo aislado, es compartimiento estanco de parte de Sí. cada cantautor, ¿no? Hasta para negociar cosas. Sí, no, de hecho se potencia Se muchísimo. potencia mucho más. Se potencia. Tengo que hacer una pausa más, la última. Después quiero entrar de lleno en el concierto del 7 de octubre porque no quiero que descubras todo el misterio, pero quiero saber un poquito lo que va a pasar ese día. E invitar a la gente, va a ser una fiesta realmente. El Teatro de América es uno de los más lindos de Asunción porque es bien íntimo, se escucha y se ve bien y podemos pasar una linda noche el 7 de octubre. A la vuelta hablamos de eso y redondeamos la historia de Víctor Riveros. Víctor Riveros con nosotros hoy, conversando a la noche. En poco tiempo estará en concierto celebrando 30 años de trayectoria. Estamos ya, Víctor, en la última parte. Antes de ir al concierto en sí, estuve repasando el tema de los discos y experiencias colectivas, que Sí. también siempre fue parte un poco de lo que vos hiciste.
Ibermúsicas, el disco de Elvio Romero, siempre también trataste de trabajar en conjunto. Sí, de hecho tuve la suerte de participar en algunos álbumes colectivos, ¿verdad? Como mencionabas, con ese mismo corazón que cantaba, se llama un álbum muy lindo que se hizo homenaje a Elvio Romero, en que yo grabé una canción que compuso, la letra de Elvio y la música de Carlos Noguera. Ah, qué lindo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habremos de querer nosotros lo que nunca quisimos. Me acuerdo que se cantaba con los grupos de la época, ¿no? Sí. En el Nuevo Cancionero. Así mismo, ¿verdad? Yo hice una versión un poco diferente y tuve la suerte de poder cantarla enfrente a Elvio Romero. Ajá, no me digas, todavía en vida. En vida. Un año antes de fallecer, ¿verdad? Tuve el gusto de Claro, conocerle qué emocionante eso, ¿verdad? Uno de nuestros más grandes poetas, evidentemente. Sí. Y ahí participó otra gente también de tu generación, en ese disco de... Sí, de hecho, de todas las generaciones tuvieron Contrapunto, qué sé yo, Enrique Llopis creo que también estaba, ¿verdad? Sí. Y mucha gente, ¿verdad? Y bueno, después participé de otro disco que se llamó... Paraguay Pú. Paraguay Pú. Sonidos del Paraguay. Me acuerdo también ese, con un financiamiento creo que de una institución. GTZ, ¿verdad? sí. Exacto. Alemana, GTZ, sí. Y también fue un disco muy lindo. En ese disco, por ejemplo, yo presenté el tema Paraguay en BU. Paraguay en BU se llama una canción mía en la cual yo describo la situación de los cinturones de pobreza de Asunción, digamos, ¿verdad? Pero desde una mirada diferente, porque yo describo una persecución policial desde el perseguido. El tipo que está, o sea, yo me puse en la piel del perseguido. ¿Qué siente alguien cuando la policía le está persiguiendo? Qué bárbaro, sí. Experiencia que pasamos muchos paraguayos en distintas etapas, ¿no? No, y generalmente uno le da la otra mirada. Sí. O sea, vos mirás afuera y describís esa persecución, ¿verdad? En este caso yo me puse en la piel del perseguido. ¿Qué será que tiene en la cabeza, en el corazón, esa persona que está siendo perseguida, ¿verdad? Claro. Y con una serie de cuestionamientos, pero que finalmente lo que te plantean es la necesidad de mayor justicia social, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y qué fue Ibermúsicas? Bueno, Ibermúsicas, yo en el 2016 participé en un concurso de composición de música popular y gané el primer premio por Paraguay. Y bueno, y ellos me apoyaron con un recurso con el cual yo compuse 6 nuevas canciones. Ajá. De hecho, esa era un poco la modalidad, o sea, a los ganadores se les apoyaba para que sigan creando. Claro, una forma de respaldar. Un estímulo. Sí, un estímulo. Entonces yo saqué 6 nuevas canciones que justamente esas 6 formaron parte del álbum Corazón Mediterráneo. Siempre estás pensando en temas. Ahora, por ejemplo, ¿tenés ya algo otra vez? Porque por lo que veo siempre hay algo. Sí, siempre hay. Siempre estoy pensando. ¿O tenés que sentarte a trabajar específicamente? No tanto. Okay. O sea, hoy en día aprendí a escribir en cualquier lado. ¿Tomás nota? Sí, tomo nota, muchas veces grabo cosas. Ideas. ¿verdad? Sí. Qué interesante ese proceso. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Víctor. Quiero apurarme con lo del concierto, porque podemos hablar toda la noche. Realmente es apasionante esto y representa también parte de nuestras vidas. El concierto del 7 de octubre. Sí. Vas a hacer un repaso completo. Es me decías, como una especie de cronología. Sí, de hecho le puse el nombre de cronología. 30 años, Víctor Riveros, ¿verdad? Sí. Y voy a hacer un recorrido. El programa es recorrer todos los álbumes de mi carrera, desde el principio hasta el final. Ajá. Y yo particularmente me siento muy contento porque voy a cantar canciones que hace tiempo dejé de cantar, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Incluso muchas veces ocurre, ¿verdad? Que uno deja de cantar algunos temas antiguos porque cuando te presentas, la gente dice, pero este siempre está cantando lo mismo. Querés presentar cosas nuevas. Le escuché hace, no sé, y siempre está cantando, ¿verdad? Entonces yo dejé de cantar muchas canciones y obviamente seguí cantando las nuevas. Claro. ¿verdad? Y ahora vas a hacer un repaso. Ahora voy a darme el placer de cantar varias canciones que fueron muy lindas. Vas a poder 2 o 3 de cada disco, vas a poder. Exacto, exacto. ¿Y es cierto que Sergio Cuquejo te acompaña? Sí. Uno de los más grandes, ¿no?
Sergio Cuquejo prácticamente me acompañó la mitad de esa carrera. Esta carrera. Hace 15 años más o menos que Qué estamos increíble. trabajando juntos. Antes de que sea rico y famoso. Exacto, ¿verdad? Y ahora, Ahora ya es. creo que este va a ser el último concierto que voy a hacer con él, ¿verdad? Pues Está después- famoso, está ganando sí, Grammys. Sí. Un gran amigo, un saludo para él. Y bueno, y después músico invitado, me decías el Meli Hicks. Bueno, va a estar Meli Hicks, Me decías está Malogra. Aldo Franco, Aldo. Nino Rodríguez, ¿quién me falta? Luis Chaparro. Bueno, de hecho los músicos que El- forman parte de la Claro. banda, digamos, Juanpa Jiménez, Sergio Cuquejo, Luis Chaparro, Ajá. Ceceu Duarte, Sí. ¿verdad? Y Equipo bueno, de primera. y hay David Portillo también, que También va va a a estar estar David. como invitado, ¿verdad? También. Y bueno, va a ser, incluso voy a tener una sorpresa porque voy a estrenar una canción. ¿Viste? Siempre estás con una canción más. Por eso te decía que ya me Sí. imagino que tenía una más. Bueno, Víctor, se nos va acabando el tiempo. Sí. O sea, como esto en televisión, pero por lo menos tomamos el gusto de hablar de 30 años. No es Sí. poca cosa. Sí, sí, Has sí. recorrido un largo camino, muchacho. Así que felicitaciones. Estoy muy feliz con tu presente. Y bueno, ojalá que podamos estar ahí el 7. Quiero ir para participar de esa fiesta que te mereces, Víctor. ¿Algo final que quieras decir? Simplemente a la gente invitarle que no dejen sus sueños y sobre todo que no renuncien que sean constantes, ¿verdad? Sí. Siempre es importante la resiliencia, ¿verdad? Es importante para poder conseguir lo que verdaderamente uno quiere, ¿verdad? Así que mi mensaje es, hagan lo que quieran, peleen por lo que quieran y van a ver los resultados. Gracias, querido Víctor. Qué buen consejo o sugerencia o pensamiento sobre todo para los músicos jóvenes, que a veces se desanima muy rápido porque no está el éxito ahí a la vuelta de la esquina. Es un proceso mucho más largo, pero que bien vale la pena, sobre todo para dejar un legado cultural en nuestro país. Víctor Riveros así lo ha hecho. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.